Creo que está cometiendo un grave error el señor presidente al volver elitista la reforma. Está bien que nombre un grupo de 4 o 5 constituyentes que hagan que hagan una propuesta que después se consensúe, que se discuta, que se oiga a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que pasó en época de Álvaro Arzú, que las reformas van a ser rechazadas. Van a ser 53 no solo eso, sino que fueron rechazadas. Claro. Entonces la finalidad que el señor presidente persigue no la va a conseguir de tal manera. Para el caso, como decía Carlos, hay artículos que solo podrían ser modificados a través de una constituyente. Así es. Y esa constituyente se convoca específicamente para modificar eso. Pero algunos argumentan que si se convoca una constituyente, tiene la potestad de que se vuelva soberana. No, eso es lo que han estado diciendo, pero la Constitución no prohibiría, y eso sería, la constituyente sería inconstitucional. Claro. Nos cuidamos mucho de eso. Digo, nos cuidamos. Porque eso sí fue algo que se trató y se discutió profundamente. ¿No rompería el esquema constitucional actual si se fuera de esa forma? O aquellos artículos que fueron rechazados ya por la consulta popular, porque eso aún la Corte Constitucional aceptó un recurso que interpuso, y los que tengan que ver con la soberanía nacional o la reelección presidencial. Pues, ¿y los pétreos? Eso es lo que me estoy refiriendo ahorita. Esos son intocables, ni con constituyente, ni con consulta popular, salvo con golpe de Estado. Que no quiere decir un golpe militar tampoco. No, bajo este caso sería un golpe de Estado. Digamos una ruptura del orden constitucional. Una constituyente que viniera a modificar el artículo 239, que es la equidad en los impuestos, es un golpe de Estado. Es más, la constitución de cada fideicomiso ha sido un golpe de Estado. Es más, el proceso. Cada transferencia que se ha hecho es un golpe de Estado. Mira, lo que tenemos que entender es que tenemos una muy buena constitución. Mejorable, toda obra humana es mejorable. Thomas Jefferson sí dijo algo. Si los errores son vivibles, es preferible vivir con los pequeños errores y acostumbrarnos a ellos, a arriesgarnos. Porque ahí viene otra cosa que me da terror. Le vamos a dar al Congreso la facultad de manosear la Constitución Política de la República. Eso es lo que va al conjunto. Yo no le puedo decir al Congreso, usted va a ver solo el artículo 1 y 2, no. En cuanto abramos la puerta. Aquí va 1 y 2, pero cualquier diputado en ese momento puede decir el 20, el 30, el 80 y el 90. Que fue lo que pasó con los acuerdos de paz. Correcto. Bueno, justamente porque se habían planteado 8, 9 o 10. No, 16 eran y llegaron a 50. Correcto. Pues fue un proceso donde al empezarse a involucrar a otras personas, le fueron agregando cosas que nada tenían que ver con el contenido de los acuerdos de paz. Para buscar, cuando ya vemos esto desde el punto de vista entonces constitucional, cualquier modificación que se intentara hacer a artículos que requiere a la Asamblea Constituyente para poder hacerlos, sería inconstitucional en sí mismo intentar hacer cualquier modificación. Salvo que se convocara a la Asamblea Nacional Constitucional. Claro, pero yo me refería, si van por el mecanismo por la vía de las dos terceras partes de la consulta popular, serían inconstitucionales toda la parte dogmática y los artículos que la propia Constitución define. A mí me fascinaría 10 minutos con el señor presidente, por ejemplo, solo para convencerlo de la ventaja constitucional. Hay una tentación que da cuando uno está haciendo una constitución, y lo planteamos a la constituyente, lo propuse en broma, pero para decir, una ley o una norma no puede arreglar cualquier cosa. La constitución tiene un artículo. Todos los guatemaltecos serán felices, sanos, ricos, bien parecidos e inmortales. Está dando la inmortalidad por norma constitucional. No se puede, Quique. Entonces tenemos que ser pragmáticos en lo que se está buscando y hasta dónde llega la Constitución. La Constitución solo va a dar el valor a proteger. La ley ordinaria va a regularlo, a legislarlo. Algunos de los argumentos, justamente de los 4 pilares de los que habla el presidente, requieren no solo hacerlo más eficiente, pero en algunos casos se considera que necesita más autoridad o más poder el Estado para poder hacer cumplir algunas de las normas que están allí planteadas en espíritu. Yo creo que el Estado tiene atribuido por la Constitución poder más que suficiente. Es cuestión de que lo sepan utilizar y lo quieran utilizar. Ahora, meternos, como dice el licenciado, a reformar, por ejemplo, las 6 horas para que te consignen, los allanamientos en horas solo diurnas, eso es una fiesta que sabes cómo empieza, pero no sabes cómo va a terminar. Y sería terrible meternos a esas tentaciones, como dice Carlos. Para eso es preferible
que ellos Es eficienticen el único sus país procesos. del mundo donde existe esa orden de allanamiento solo en horas. Estados Unidos. No, Por en eso Estados yo lo Unidos, sé, pero por eso era la pregunta. España lo tiene hasta donde yo sé, Francia lo tiene hasta donde... Es lo normal, Quique. Es una garantía de las bases. Es una garantía y además las fuerzas de seguridad pueden rodear la manzana de mi casa Sí, no, y si claro. son capaces yo no me lo voy a poder zafar de ahí. Obviamente. Y que den la... Yo recordaba el caso justamente en Estados Unidos del chico aquel Elian. Sí. Estaban afuera, estaban esperando el allanamiento, todo el mundo sabía que iban a entrar, pero hasta que era la hora correcta pudieron ingresar a la casa de la familia donde estaba el chico. Así. Ahí hay un país que yo envidio, sanamente, porque nació constitucional. Estados Unidos hay un respeto profundo a la Constitución Y de la ley. y a la ley, y un concepto de lo que debe de ser una Constitución. Y yo como soy fanático de la Constitución, No, bueno, 27 años. 27 años de la Constitución, de esta Constitución, pero tiene mucho de la doctrina que viene de las constituciones del 45, viene de la Constitución de 1871, viene incluso de líneas anteriores. con dos ventajas, y me gusta que se haya mencionado 27 años. Está el concepto de que como fue hace 27 años ya está Y caduco. que la coyuntura... La Constitución se hizo para durar 1000 años, si fuera posible. Se vio hacia el futuro. Hay que leer los libros de los diarios de sesión. Y es suficientemente abierto en ciertas cosas para que la legislación, tanto a nivel constitucional como específica, pueda en todo caso adaptarse a los nuevos tiempos. Hasta tiene un capítulo de modificaciones y de cómo hacerlas. Creo que hicimos un excelente trabajo. No me estoy echando flores, pero creo que hicimos un excelente trabajo. Con todo, perdón, Mauricio, en lo que decís que la Constitución está imbuida de muchos principios históricos, yo te diría que es de las constituciones modernas, para mí es ya de las constituciones modernas de América Latina, una de las más avanzadas y de las más previsoras del cambio Que social. incluso tiene un tema, porque técnicamente cuando se instituyó ya existía el convenio del Pacto de San José. Ya. Y ya mencionaba el Pacto de San José el tema de la pena de muerte, por ejemplo. Y el artículo 18, aunque vuelve a implementar la pena de muerte, cosa que está en duda de que si se podía o no, porque ya estaba vigente el Pacto de San José y había una discusión, deja abierto a que se pueda eliminar la pena de muerte sin necesidad de ir a una reforma constitucional, sino por medio de una ley ordinaria. Así es. Entonces, sí dejó ese tipo de puertas abiertas. Absolutamente, y especialmente con los criterios interpretativos de la Constitución hoy en día. La Constitución, como bien decía el licenciado Carlos Molina, no es un código cualquiera. La Constitución es el conjunto de los valores que rigen a nuestro Estado, de los principios en los que creemos y, por tanto, de los que vale interpretar por sobre la ley ordinaria. O sea, el Estado no puede alegar que... Último tenga las comentario manos para cada uno, Carlos. Esa Constitución tiene otra cosa. Es la primera Constitución de Guatemala verdadera. No se hizo por un momento político ni para quedar bien con un momento político. La primera fue la de Carrera, conservadora, después la liberal, después la de 45, Castillo de Armas, pero todas iban dirigidas. La de Peralta todavía es por planilla única. Claro. Aquí hubo una libertad absoluta. El 88% de la población votó. Hubo un reflejo total de la situación política de Guatemala y con levísimas excepciones, y yo no recuerdo a nadie, el concepto que todos teníamos era hacer una Constitución para adelante y para el país. Oscar, último comentario. Mira, el último comentario que yo haría es que sí, es necesario hacer algunas reformas constitucionales, muy pocas, muy reflexionadas y muy técnicas, por llamarlo de alguna manera. La comisión de los 30 que redactó esta Constitución era una comisión de profesionales que sabían lo que estaban haciendo. Requerimos que por lo menos nos tengan ese mismo respeto hoy en día. Oscar, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en estos segmentos de entrevistas. Vamos al corte en este momento aquí a las 8:45.